Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la prueba de Mann and Whitney. Somos el equipo de libre distribución. Y esta prueba se usa para evaluar una variable ordinal o bien una variable cuantitativa que presenta libre distribución. Queremos decir con libre distribución que no presenta una distribución normal. A estas pruebas se les conoce como pruebas estadísticas no paramétricas y evidentemente la más utilizada es la de Mann and Whitney y lo que hace es contrastar las medianas de ambas grupos independientes que presentan precisamente libre distribución. En este caso, el problema que nosotros planteamos para poder utilizar esta prueba es si en una población de niños presenta una diferencia ponderal significativa a los 15 días de nacidos, dependiendo del tipo de alimentación que reciba, ya sea seno materno o bien una alimentación mixta que sea de seno materno más una fórmula comercial. Nuestra hipótesis nula establece que no existe una diferencia ponderal entre los niños que son alimentados exclusivamente con seno materno y aquellos con una alimentación mixta. Nuestra hipótesis alterna dice que efectivamente existe una diferencia ponderal entre el grupo de niños alimentados al seno materno y aquellos con una alimentación mixta. Lo que hicimos fue hacer una base de datos de Excel donde mostramos el tipo de alimentación, la alimentación y el peso a los 15 días de nacidos. ¿Qué hacemos? Tengo aquí mi SPS, y lo que voy a hacer es, por ejemplo, esto, ¿no? Tengo aquí mi base de datos y entonces lo que hago es aquí pido abrir datos. Entonces voy a datos y, por ejemplo, yo aquí los tengo en mi escritorio, entonces aquí abajito lo que pido es el formato. Entonces le pongo aquí Excel y entonces pues aquí le doy clic y acá la abro. Yo ya tengo abierta aquí mi base de datos, entonces ya esta ya la puedo cerrar y les voy a enseñar mi base de datos ya como queda, ¿no? Es que ya tengo esto. El primer tipo de análisis que siempre se sugiere cuando estamos usando variables es hacer un análisis de estadísticos descriptivos. Dentro de estos estadísticos descriptivos obviamente está moda, media, mediana, intervalos de confianza, tenemos máximos, mínimos, asimetría, kurtosis. Todo eso realmente para lo que nos sirve es para saber qué tipo de distribución está presentando nuestra muestra. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es ir a explorar por qué. Además del tipo de estadísticos que yo le voy a pedir que me calcule el programa, que en este caso van a ser descriptivos, con un intervalo de confianza al 95%. Además, también le pido que me calcule los percentiles. En cuanto a gráficos, aquí le puedo poner así que me calcule todos, pero específicamente a mí los que me interesan es el histograma para que después yo pueda enseñarles cómo se ve el histograma y que de ahí podamos llegar a la conclusión también, así aunque sea, como decimos nosotros, ojo de buen cubero, si efectivamente tiene una distribución normal o no. Y también dentro de las opciones, aquí por ejemplo, me dice que me puede dar gráficos con pruebas de normalidad. Entonces, ¿a qué pruebas se refiere? Bueno, se refiere a las pruebas de Kolmogorov, Smirnov o de Shapiro-Wilks, y estas dos pruebas también me van a dar información sobre si mis muestras tienen una distribución normal o no. Entonces, bueno, en este caso, así como para ejemplificar cómo se hace esto, mi variable dependiente en este caso pues es el peso, es lo que yo estoy buscando ver si cambia dependiendo del tipo de alimentación. Entonces en este caso ya aquí abajito ya hice los cálculos. Hablando del tipo de alimentación,
tenemos que los que son, de acuerdo al peso de 15 días, los que pertenecen al grupo 1 o exclusivamente al seno materno, tienen una media de 3.05 kilogramos. Mi intervalo de confianza del 95% dice que va del límite inferior de 2.94 kilogramos a 3.16. Mi mediana es de 3.02, entonces aparentemente hasta este punto podríamos decir que efectivamente tengo una distribución normal. Tengo acá una variancia de 376 gramos. Entonces lo que yo hago es sumar y restar a esta media este punto 376 para ver si todavía caigo en mi intervalo de confianza. Pero en realidad no es así. También acá abajo, si yo observo tanto la asimetría como la kurtosis, si yo tengo una asimetría de 0.69 y una kurtosis de 1.33, entonces esto también me implicaría, deberían de ser de 0.5. Entonces cuando es este caso también se están saliendo o me están desviando mucho mi campana de Gauss, la desvían hacia un lado o hacia el otro. Entonces también aquí puedo pensar que efectivamente no tengo una distribución normal. En el caso del grupo de niños que tienen una alimentación mixta, tengo una media de 3.16, tengo un intervalo de confianza en 3.02 kilogramos y 3.30 kilogramos y tengo también una mediana de 3.17. Entonces nuevamente aparentemente sí tendría yo, pues podría tener una distribución normal. Y igual, la desviación típica es de 0.577 y entonces igual, si yo a mi media se lo sumo o se lo resto, ya quedo fuera de mi intervalo de confianza. Y nuevamente hablando de asimetría y kurtosis, pues sí es así como evidente también que pues quedo fuera. Entonces, aquí abajito me está dando el resultado de mi prueba de normalidad. ¿Cuándo voy a hacer caso al cuadrito Kolmogorov-Smirnov y cuándo al Shapiro-Wilk? El cuadrito de Kolmogorov-Smirnov lo utilizo cuando tengo más de 30 elementos por grupo. Entonces aquí tengo 122 y acá tengo 68. Entonces evidentemente tengo más de 30 y usaría Kolmogorov-Smirnov. Cuando volteo a ver Shapiro-Wilk, realmente es cuando aquí en grados de libertad tengo menos de 30. Tengo que en el grupo 1 tengo una significancia de 0.00 y en el caso del grupo 2 tengo de 0.20, de 0.2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Uno de mis grupos sí está presentando una distribución normal y otro de mis grupos no. Bueno, el siguiente paso sería, voy a cancelar aquí, que nos haga un análisis de pruebas de Udemann-Whitney, que como habíamos dicho es una prueba no paramétrica. Entonces aquí escojo prueba no paramétrica y entonces me voy a ir aquí a cuadros de diálogos antiguos y le voy a decir que son dos muestras independientes. Entonces, igual esto lo regreso aquí. Entonces igual, la lista de variables que voy a comparar es el peso y la variable a través de la que lo voy a agrupar es el tipo de alimentación. Entonces aquí además me pide que definan los grupos. Igual, grupo 1 es alimentación seno materno, grupo 2, alimentación mixta. Aquí, como yo ya hice el cálculo de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ya no le voy a poner aquí que me la vuelva a calcular, porque ya la hicimos. Entonces ya nada más le voy a pedir que me calcule Udemann-Whitney. Entonces, igual aquí doy aceptar y acá otra vez ya lo tengo hecho. Entonces, aquí los tenemos. Entonces,
nuestra prueba de Human and Whitney nos da 3585 y nuestra significancia bilateral nos da .121. Esto básicamente lo que me dice es que tengo que aceptar mi hipótesis nula, y esto lo que quiere decir es que no existe diferencia ponderal. Entonces esto quiere decir que no hay ninguna diferencia entre que si se alimentan con seno materno o si se alimentan con una fórmula comercial ayudando al seno materno. Y así es como hacemos en el equipo de libre distribución UNAU, Demand y Whitney.